En un mundo que cambia constantemente, los verdaderos líderes no solo persiguen el éxito, lo construyen desde sus valores. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión, te preparamos para enfrentar los retos más grandes, con programas que se adaptan a tu ritmo y aspiraciones, con un enfoque basado en principios éticos y morales. Conviértete en ese líder que el mundo necesita. Únete a nosotros y potencia tu mejor versión. Universidad Peruana Unión. Potenciamos tu mejor versión.
Muy buenas noches. Es un gusto para mí el poder acompañarlos en esta masterclass que tendremos y que justamente titula Big Data, transformando datos en decisiones inteligentes. Es para mí un gusto el poder extenderles una cordial bienvenida. Mi nombre es Geraldine Albizuri, directora de la Unidad de Posgrado de Ingeniería y Arquitectura. Y entonces, para poder iniciar con esta masterclass, vamos a iniciar con una oración. Acompáñenme, por favor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, mi Dios, te agradecemos por tu cuidado, por tu protección, por tus múltiples bendiciones que tienes para con cada uno de nosotros. Te ruego una bendición del todo especial por cada uno de los aquí presentes en este masterclass. Acompáñalos y bendícelos, Señor. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, ahora voy a presentar al ponente que tendrá a cargo esta masterclass. Él es estadístico, magíster en estadística, egresado de la Universidad del Valle y actualmente estudiante de tercer año de doctorado en ingeniería en la línea de informática de la Universidad Autónoma de Occidente. Consultor en temas de análisis de datos en las ciencias de la salud, ciencias económicas, ambientales e ingeniería. Experto en modelos de datos funcionales y datos espaciales aplicados al sector ambiental y de seguridad. Desarrollo de aplicaciones de Machine Learning y generación de reportes dinámicos en R. Docente universitario con más de 10 años de experiencia en la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, Universidad ICESI, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira y Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Occidente en Cali, Colombia. Bueno, doy pase, ahora sí, al ponente Johan Alexis Ospina para el tema del día de hoy. Buenas noches a todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí se Ok, escucha. perfecto, muchas gracias. Bueno, ya voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí se ve. Sí, se ve. Perfecto. Ok. Bueno, entonces mm, ya vamos a dar inicio a la charla. Voy a poner acá el cronómetro. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación a esta masterclass. Para mí es un gusto siempre poder compartir mi campo de investigación, de trabajo con ustedes y siempre dispuesto a trabajar en comunidad a la distancia. ¿Sí? Pues gracias a los coordinadores y listo. La charla la he titulado Transformación de datos en decisiones inteligentes. Si bien es cierto, ustedes ya saben que con el desarrollo de la IA generativa, pues ha sido mucho más fácil acceder a diferentes arquitecturas, al desarrollo de modelos que anteriormente eran mucho más complejos, al menos la implementación. Ya el desarrollo, la parte matemática y estadística se complicaba más, ¿sí? Porque por lo general uno tenía que estar acompañando la investigación con alguien fuerte en matemáticas o en estadística o en la parte computacional. Y ahora con todas estas tecnologías tenemos acceso a un mayor número de herramientas desde la ciencia de datos, desde la inteligencia artificial, que nos permiten cumplir muchos roles. En este caso, cómo podemos usar los datos, ¿sí? Para tomar decisiones, para generar insights dentro de una empresa, ¿sí? En contextos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, para saber que un tratamiento es mejor que otro, para clasificar si un producto es defectuoso o no, a partir de un modelo de Machine Learning, o si yo quiero clasificar el estadio de un paciente a partir de imágenes cerebrales, señales del cerebro, en términos de neurociencia, y a partir de modelos de LR. Entonces, la idea es transitar por diferentes
modelos y mostrarles algo de la experiencia que, que he tenido en estas temáticas. Entonces, a manera de introducción, voy a empezar con la ciencia de datos, ¿sí? O sea, ya con este boom de las temáticas asociadas al machine learning, deep learning, ciencia de datos, inteligencia artificial en general, siempre buscamos estar acá, en esta intersección triple, ¿sí? Que combina ciencias de la computación, que combina herramientas de ciencia básica como las matemáticas o la estadística, que para mí es una herramienta de la matemática, y las habilidades del negocio. Cuando me refiero a las habilidades del negocio, quiere decir que debemos estar en contexto. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con datos económicos, pues yo como científico de datos, mi rol no es solo desarrollar el modelo, implementarlo y hacer el despliegue, sino entender qué está haciendo ese modelo, entender los datos, ¿sí? Entonces, es muy importante estar en contexto, ¿sí? Conocer del negocio, llámese economía, si estoy en ciencias de la salud, conocer de la enfermedad que estemos analizando, la temática, si estoy en ingeniería, conocer pues todos los factores que pueden incidir en el cambio de, por ejemplo, el estado de un producto, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que conocemos muy bien los datos, vamos a tomar mejores decisiones, ¿sí? Y esto nos permitirá, cuando construyamos, apliquemos, implementemos el modelo, ya sea de Machine Learning o Deep Learning, en un contexto de datos convencionales o Big Data, digamos que el escenario eh, no interesa, lo importante es conocer muy bien esos datos bajo el contexto, vamos a poder resolver problemas complejos en diferentes áreas. Como ya lo mencionaba, en los negocios, en la salud, en finanzas, en marketing, en ciencias sociales, etcétera. Digamos que en mi experiencia, desde la parte de la estadística y el manejo de datos, me he tenido que enfrentar a problemas, por ejemplo, en una época trabajé en un grupo de investigación de cáncer, entonces me tocó entender acerca de los estadios del cáncer, los tipos de cáncer, ¿sí? Luego, cuando trabajé en un grupo de investigación en economía de la salud, me tocó entender las enfermedades de alto costo, sí, cómo se mueven, digamos, acá en Colombia las entidades prestadoras del servicio de la salud para entender esas dinámicas, ya que estaba trabajando con esos datos. Luego, cuando estaba en la maestría, trabajé con ciencias ambientales en la predicción de lluvia a partir de modelos funcionales utilizando información satelital e información en tierra. Entonces me tocó entender el contexto de variables medioambientales como la temperatura, la precipitación, ¿sí? Y ahora que estoy trabajando en el doctorado, desarrollando la tesis doctoral en la parte de neurociencias, me ha tocado leer qué es una señal cerebral, qué son los canales de un cerebro, ¿sí? Para medir dichas señales, las características de esa señal, ¿sí? Las características de los pacientes con una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, siempre es importante, independiente del área que uno esté, estar en contexto, ¿sí? Obviamente, para uno estar acá, que muchas veces yo siento que el científico de datos y la ciencia de datos no es una persona, sino un equipo de trabajo, ¿sí? Un equipo que tenemos los ingenieros de sistemas informáticos que tienen su fortaleza en ciencias de la computación, tenemos los matemáticos, estadísticos, físicos, ¿sí? Tenemos los que saben del negocio, es decir, los médicos, los ingenieros, los economistas, ¿sí? Las personas del medio ambiente. Entonces, combinando toda esa multidisciplinaridad, podemos entrar dentro de un entorno de ciencia de datos. Bajo este contexto, ¿sí? Hay como un ciclo, ¿sí? Para tomar esas decisiones basadas en datos, para la identificación de patrones y tendencias, para mejorar la eficiencia y la productividad de un proceso y para, digamos que no necesariamente en el contexto de la investigación, siempre generar innovación y descubrimiento que pueda ser aplicable para mejorar
un producto, mejorar un proceso, optimizar algo. Bajo estas circunstancias, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos pues como todo un proceso donde está, por ejemplo, eh, la observación, la pregunta de investigación, qué queremos resolver. Esa pregunta de investigación que me imagino que la mayoría de ustedes ha hecho o ha trabajado en una tesis, ya sea a nivel de pregrado o posgrado, están unas hipótesis asociadas a esas preguntas de investigación que están enlazadas en el marco de los objetivos general y los objetivos específicos de la investigación o el problema que queremos resolver. Y para eso de alguna manera necesitamos datos, ya sea que usemos datos que ya están generados, datos públicos, o que debamos capturar esos datos a partir de un instrumento, ¿sí? O de diferentes mecanismos. Ya digamos que el desarrollo de las tecnologías nos ha permitido acceder a los datos incluso de la web de una forma mucho más rápida. Que si aquí en el auditorio virtual tenemos gente de ingeniería de sistemas, informática, ellos saben que usando procesos de scraping web podemos acceder a dichos datos de una manera muy rápida y y eficiente, y también podemos tener en un contexto incluso de Big Data demasiados datos o datos en tiempo real. Es lo que están haciendo, por ejemplo, las compañías de streaming como Netflix, Amazon Prime o Spotify. Cuando nos genera recomendaciones, es basado en los datos que nosotros le proporcionamos cuando vemos una película, una serie o cuando escuchamos una canción o un género, ¿sí? Musical. Bajo ese contexto, pues ya tenemos los datos. Ahora bien, ¿qué sigue? La fase de análisis. Dentro de la fase de análisis, yo me muevo más desde la parte estadística, pero ya en los últimos 5 o 6 años estoy trabajando pues ya la parte de modelación en un contexto más enfocado a la parte de Machine Learning y Deep Learning. Entonces viene el pool de modelos que tenemos actualmente, ¿sí? Y como el desarrollo de estas temáticas ha sido tan rápido, entonces ya casi que hemos podido tener acceso a ese tipo de modelos y esa teoría de una manera mucho más fácil. Antes, por ejemplo, en algunos modelos en los que yo he trabajado, estaba el paper de la teoría, sí, estaba la matemática, la estadística, pero no estaba desarrollado las librerías, entonces tocaba que programar todo. Eso obviamente nos genera un plus en cuanto al conocimiento del método, ¿sí? Porque pues, tocaba entender la matemática, la estadística y luego implementarlo. Ahora no, usted ese paper lo puede subir a una herramienta de IA generativa y pedirle que le genere las expresiones matemáticas y que le genere el código en Python o en R. Entonces mire al punto que hemos llegado, que casi que ni necesitamos leer el paper. Entonces, pero eso presenta unos riesgos, porque luego nos volvemos usuarios de esos modelos, ¿sí? Más no estamos desarrollando ni entendiendo el modelo. Entonces, esa es mi preocupación actualmente. Ya cuando generamos el análisis a partir de las diferentes metodologías, pues empieza los resultados y la interpretación. Por eso es muy importante entender el contexto, ¿sí? En el que nos estamos moviendo de acuerdo a los datos por los cuales estamos trabajando. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser mucho más fácil entender los resultados con las personas expertas a cada área, ¿sí? Llámese medio ambiente, salud, finanzas, economía, etcétera, etcétera, ingeniería. Y nos va a permitir tener una interpretación mucho más apropiada de los resultados obtenidos. Y finalmente eso desemboca en la comunicación. Yo cómo comunico esos resultados. Actualmente hay unas herramientas muy fuertes como Power BI, como Tableau, como Data Studio o como Shiny Dashboard para R o Python, ¿sí? Donde deberíamos de tener un poquito más de habilidades en programación, pero si no las tenemos no hay problemas. Podemos generar un dashboard en Power BI o en Tableau de una manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces, digamos que todo este desarrollo nos ha permitido transitar por este proceso de analítica, ¿sí? Mucho más fácil, pero siempre mi recomendación a todos que se quieren meter al mundo de la ciencia de datos es entienda el método, entienda los datos.
que si usted hace eso, va a ser mucho más fácil la implementación o desarrollo del modelo que quiera construir. ¿Qué pasaba antes? Lo que les decía, científico antes, ¿sí? Tenían que programar casi todo, porque la matemática ya estaba, ¿sí? De hace un tiempo, de 100 años, 50 años. Lo que no estaba es el desarrollo computacional. Actualmente ya tenemos con facilidad acceso al entorno de Google Colabs o RStudio en la nube, ¿sí? Que nos va a permitir poder implementar estos modelos. ¿Cuál es el problema? Que tenemos más acceso a los modelos, pero no los entendemos, ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes observan libros de estadística o de ciencia de datos de hace unos años, va a estar la metodología muy clara. Ahora son libros donde le muestran resultados y partes de código de implementación, ¿sí? Eso está bien hasta cierto punto. Si yo quiero ir más allá y conocer a profundidad dichos modelos, debo entender pues, de la metodología. Eh, Siguiendo a esto, nos vamos a meter en este conjunto que ahorita y actualmente, pues, las conversaciones con el desarrollo de la IA generativa es inteligencia artificial, ¿sí? Ok. La inteligencia artificial va a contener los métodos de Machine Learning, ¿sí? Que son los modelos para clasificación y regresión, ¿sí? De análisis supervisado y no supervisado. Y ya mucho más profundos son los métodos de Deep Learning, donde acá están ya las arquitecturas como las redes convolucionales, las redes LTCM, las redes recurrentes, los transformer, autoencoder. Esto está creciendo de una manera vertiginosa. ¿Cuál es el tema? Que están creciendo tan rápido que no estamos teniendo el tiempo para entenderlos, ¿sí? Y ahí viene mi preocupación, ¿sí? Yo estoy desde la vertiente de las ciencias básicas, ciencias exactas, la estadística. Entonces, para mí sí es importante entender el método. No implementar una metodología de deep learning robusta sin saber qué está haciendo esa caja negra. Si bien es cierto, son modelos de caja negra, siempre hay un precepto, ¿sí? Hay un origen, hay una metodología en el fondo que nos va a permitir de alguna manera saber lo que estamos haciendo y que sí se puede aplicar en ese contexto que yo lo quiero hacer, ya sea para clasificar si un producto es defectuoso o no, la enfermedad de un paciente, tiene cáncer o no, tiene Parkinson o no, si quiero predecir la temperatura a partir de información de dispositivos en tierra o imágenes satelitales y combinar todo eso en una arquitectura que nos permita mejorar esa predicción. Es importante entender el método. ¿Y cuáles son las diferencias dentro de ese conjunto de inteligencia artificial entre Machine Learning y el Learning? La diferencia es en la extracción de características, ¿sí? Es decir, en Machine Learning sí es importante que esa entrada de datos nosotros hagamos una extracción de características para que ya sea si estamos en un proceso de clasificación o regresión, podamos entender esa salida de una manera eficiente, ¿sí? Por el contrario, el Deep Learning, si ustedes ven acá en el esquema, omite este proceso de extracción de características, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma arquitectura se va a encargar de hacer la extracción, ya sea para clasificación o regresión, y nos genera una salida. ¿Cuál es el tema acá? Que si queremos tener interpretación bajo un contexto, que es lo que ahorita es una línea de investigación que está creciendo muy fuerte, que son los modelos de e-learning con interpretabilidad, pues no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente la misma arquitectura está haciendo ese proceso de extracción de características y eso se queda en una caja negra. Mientras que en Machine Learning, sí o sí el científico de datos, el ingeniero de datos, etcétera, etcétera, va a hacer esa extracción de características, va a entender de una manera mucho más adecuada los datos que está trabajando para ya sea su proceso de clasificación o revisión.
Y dentro de la inteligencia artificial podemos hacer análisis predictivo, podemos trabajar con procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Por ejemplo, lo que está pasando ahora con los traductores basados en IA, ¿sí? O no sé si vieron los últimos desarrollos de Meta, de unas gafas que hacen perdón, unos audífonos que generan traducción de una manera automática, es decir, yo hablo el español y la otra persona que tiene el dispositivo recibe el lenguaje en otro idioma. Usted lo puede configurar. Es decir, que ya no necesitaríamos ni aprender otro idioma para comunicarnos con cualquier persona en el mundo, o ya no necesitaríamos de traductores, ¿sí? Convencionales, porque si ustedes ya lo ven, yo le puedo pedir a ChatGPT que me haga la traducción de un párrafo o incorporarle un texto, sí, un PDF, y él genera toda la traducción. Obviamente hay una tasa de error, pero eh, digamos que es un avance, ¿listo? También podemos pasar de sonido a texto o de texto a sonido, ¿sí? Y hay herramientas como Whisper que nos permiten hacerlo. O, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, que yo le pase un video y que me clasifique si eso es una persona, un vehículo o un animal, ¿sí? Entonces ya lo que llaman visión computacional. Todo esto se ha venido desarrollando de una manera muy acelerada. El problema, como lo mencioné anteriormente, es que no estamos teniendo tiempo para entender esos modelos a profundidad. De acuerdo a esto, ¿qué pasa? Pues necesitamos datos disponibles, pero ahorita ya no necesitamos los datos convencionales. Esos datos pueden ser texto, puede ser imágenes, puede ser video, puede ser audio, ¿sí? Decir que las técnicas, la metodología estadística, el poder de cómputo va a ser mucho mayor, porque anteriormente, ¿qué hacíamos? Llamábamos un archivo de Excel, ¿sí? Ahorita no, ¿sí? Ahorita podemos llamar, no sé, un video, un audio, un PDF. Entonces ya la estructura del dato está cambiando, ¿sí? Y en la medida que esto está cambiando, pues vamos a necesitar herramientas mucho más robustas que nos va a permitir leer esos datos. Dentro de este diagrama del proceso de la aplicación, específicamente en el proceso de Machine Learning, siempre está la recolección de los datos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a obtener los datos? Si vamos a trabajar con datos públicos, si los vamos a capturar de la web usando herramientas de scraping, ¿sí? Si los vamos a captar a partir de un instrumento de medición. ¿Alguien me está preguntando algo? Ok. Eh, Posterior a eso, y que digamos que los que estén vayan a hacer posgrados en ciencia de datos o en estadística, ¿sí? En la segunda especialidad, van a haber cursos de análisis exploratorio de datos, de métodos descriptivos, ya sea univariados o multivariados. Entonces aquí viene a jugar lo que ustedes en algún punto de sus pregrados han visto, como los indicadores de tendencia central, dispersión, cómo se distribuyen esos datos. Pero ahora sí, si avanzamos un poco más, nos vamos a encontrar con los métodos multivariados como los componentes principales, como el análisis factorial múltiple, el análisis de correspondencia. Entonces, miren que en la medida que yo quiero analizar algo mucho más complejo, necesito de un método más complejo. ¿Sí? Y si requiere un preprocesamiento, entonces los data engineers van a, digamos que pueden estar encargados de alguna manera cómo hacer toda esa depuración y esa minería de datos para nosotros poder hacer de alguna manera ese análisis, esa exploración, incluso esa modelación. Posterior Posteriormente, queremos construir un modelo, entonces necesitamos entrenar los modelos. Ahí la pregunta, ¿será que le estamos ingresando buenos datos a ese modelo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente lo vamos a evaluar, vamos a ajustar ese modelo para identificar el mejor modelo y vamos a hacer el despliegue del modelo. Entonces, actualmente
con todo este proceso y este crecimiento en las metodologías, en los modelos, en la implementación, que cada vez está más al alcance de nosotros, fácilmente podemos hacer todo este proceso, ¿sí? De aplicación de un proceso de Machine Learning y de generar un despliegue. El tema es, en el transcurso de ese proceso, si estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la manera que yo conozco cada una de las etapas del proceso de construcción de un modelo, finalmente, cuando tenga esas salidas, esas estimaciones, esas predicciones, ¿sí? Ya sea para un problema de clasificación o predicción o de regresión, perdón, asimismo podemos confiar en esos resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que queremos hacer despliegue de modelo con nuevos datos bajo diferentes contextos. Entonces, ¿será apropiado eso? ¿Será que está bien ese proceso? Trabajar de manera consciente en cada una de estas etapas del proceso de modelación, ¿sí? Nos va a permitir tener unos insights muy acertados sobre lo que estemos trabajando. Ya dentro de los datos, siempre tenemos la partición, en inglés lo llamamos los datos de train y test, ¿sí? Datos de entrenamiento y de prueba, ¿sí? No podemos entrenar y probar el modelo con el mismo conjunto de datos, ¿sí? Porque la realidad no es así. Construimos un modelo, entran nuevos datos y entrenando ese modelo los podemos ir refinando, ¿sí? Necesitamos de alguna manera generar una partición de esos datos de entrenamiento y de prueba. Acá tengo un ejemplo en esquema. Por ejemplo, si yo quiero, este es el data train y el data test, por ejemplo, para clasificación de dos clases, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que nos podemos encontrar en clasificación es el desbalanceo de la clase. Entonces, ahí es donde viene el trabajo consciente del ingeniero de datos, el científico de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacemos un proceso que es muy común de las personas que trabajan en ciencia de datos, es que balancean las clases de una manera arbitraria. Pero si usted sabe que la realidad es desbalanceada bajo este contexto, al balancearla de alguna manera está incorporando sesgos a los modelos, ¿sí? Al momento de entrenarlos y posteriormente cuando los va a probar. Entonces hay métodos de balanceo o métodos que se le incorpora al modelo para datos balanceados. Es decir, no obligamos a los datos a que se comporten como yo quiero para entrarlos al modelo, sino que usamos modelos que se adapten a los datos. Podemos trabajar con diferentes contextos, datos administrativos, transacciones de todo tipo, llegadas, urgencia, compras. Ahorita la parte de e-commerce, comercio electrónico está muy fuerte en esta parte de construcción de modelos, levantamiento, encuesta, catástrofe. Podemos usar datos abiertos, datos climáticos, temperatura, contaminación, mapas, ¿sí? Y podemos trabajar también otros tipos de datos, videos, textos, imágenes. Por lo general, nosotros estamos habituados a un esquema de datos estructurados, convencionales, donde la fila representa el individuo u objeto y las columnas representan las variables, ¿sí? Los features, las variables, las características, etcétera, etcétera. Pero ahora, con este crecimiento acelerado de las herramientas computacionales, podemos tener acceso a muchos otros tipos de datos, imágenes, audio, archivos de procesamiento de palabra, emails, hojas de Excel, etcétera, etcétera. Y todo ese conjunto ya es lo que notamos como los datos no estructurados. Por lo general, nosotros nos movemos bajo un contexto de datos estructurados, pero ahora no, ahora podemos tener un sinnúmero de características o tipologías de datos. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que es más difícil el manejo o el almacenamiento. No es lo mismo que yo trabaje con hojas de Excel a que trabaje con imágenes o videos. Voy a necesitar al menos mayor almacenamiento.
Dentro de este contexto, aquí está una estructura, por ejemplo, de bases de datos relacional, ¿sí? Donde podríamos hacer unas consultas y construir nuestro conjunto de datos estructurados. O yo podría tener imágenes, ¿sí? Mire que ya cambia todo el contexto, pero finalmente yo lo puedo llevar a un contexto de unos y ceros, ¿sí? O de ceros y conteos, donde está la imagen, ¿sí? Y ya cambia como el preprocesamiento y el manejo de ese tipo de datos. Aquí hay un ejemplo de tipos de datos no relacionales que los ingenieros de sistemas informáticos son muy fuertes en esta parte, en la parte de almacenamiento, y están las herramientas para trabajar en ello. Posibles problemas que tengamos, el error, la digitación, el error no muestrar, los datos faltantes, los outliers, datos atípicos. Entonces ahí es donde se combina la computación, la estadística y empezamos a hacer todo ese proceso de extracción, transformación y carga que ahorita se usa mucho en el arco pues, de la ciencia de datos, LTL, ¿sí? Y de tipos de análisis que podemos hacer, podemos desde caracterizar o describir hasta optimizar, ¿sí? Pasando por una explicación, por una predicción y detección. Es importante seleccionar la metodología, ¿sí? O el tipo de modelo, ¿sí? Esto depende de qué, depende del tipo de datos, depende del objetivo, ¿sí? Porque ahora con el boom de la inteligencia artificial, la gente ahorita quiere solo implementar modelos de IA, cuando, digamos, bajo ciertos contextos, no necesariamente usted necesita usar esos modelos. Usted puede usar un modelo estadístico convencional, ¿sí? En lugar de usar una máquina de soporte vectorial, puede usar un modelo de regresión logística clásico, ¿sí? En lugar de usar, no sé, una, una red convolucional 1D, usted puede usar, no sé, un modelo de regresión para predicción, un modelo de regresión múltiple. Eh, en las etapas de analítica, la parte exploratoria es muy importante, estadísticas básicas, visualización, identificación de clustering, ¿sí? El análisis explicativo va a ser muy importante, por eso es sumamente preciso como tener claro el contexto de los datos, porque de alguna manera uno puede conocer y entender mucho más fácil los resultados y las interpretaciones. Y unos primeros acercamientos, mire, desde el 59 Arthur Samuel empezó a trabajar cómo los computadores podían aprender, ¿sí? Sin haber sido explícitamente programados. Luego ya en el 98 Tom Mitchell habla de un programa computacional que aprende la experiencia respecto a una tarea T bajo una métrica M, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, empezó a optimizar el proceso y él iba aprendiendo. Aplicaciones y alcances de todo esto que estamos viendo. Podemos trabajar en medicina con reconocimiento de imágenes, por ejemplo, tenemos imágenes de lunares cancerígenos, de lunares sanos, y eso lo podemos incorporar en una arquitectura de Deep Learning que nos permita clasificar si le pasamos una nueva foto, si es un lunar cancerígeno o no. En políticas públicas, predicción de riesgo, por ejemplo, delitos, violencia de seguridad, ¿sí? Utilizando cámaras en puntos estratégicos, permitir identificar focos de inseguridad o cuáles son las zonas de alto riesgo, ¿sí? Solo a partir de imágenes. Detección de fraudes, ¿sí? Empezar a ver transacciones anómalas o transacciones ilícitas, ¿sí? En un proceso de fiscalización. En manufactura, predicción de fallas, en agricultura de precisión, perdón, identificación, por ejemplo, de cultivos dañados. Digamos que acá en la zona que yo vivo se cultiva mucho la caña de azúcar, entonces está bajo un proceso de riego, de plaguicidas, cómo optimizar, por ejemplo, el riego para ahorrar agua o cómo optimizar el proceso que le aplican el plaguicida pues al cultivo, ¿sí? Para minimizar pues que sea tóxico y luego eso pase al ser humano. Entonces ya todas estas herramientas de IA nos está permitiendo optimizar todos estos procesos.
Y en comercio, en la parte de mercado, es muy importante la segmentación de clientes. Segmentar y caracterizar el tipo de cliente porque así podemos generar estrategias, podemos generar insights que nos permitan mejorar el negocio. Dentro de las herramientas, específicamente el Machine Learning, tenemos el aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado es lo que, por ejemplo, los que han trabajado con estadísticas son los modelos de regresión y los modelos de clasificación. Acá, dentro de los modelos de regresión, tenemos no solo la regresión lineal simple y múltiple, sino los árboles de regresión, la regresión logística para clasificación, las redes neuronales. Para clasificación tenemos los vecinos más cercanos, las máquinas de soporte vectorial. Ahorita, digamos que los algoritmos de GBoost, los métodos de ensamble que son como ensamblar, como su nombre lo dice, diferentes metodologías de modelación con un propósito, ¿sí? Y luego ya está el aprendizaje no supervisado. Entonces muchos, por ejemplo, que han trabajado con la parte de análisis multivariado conocen un algoritmo que es muy común, que es el análisis de componentes principales. Y para segmentación, los algoritmos de K-means. ¿Sí? Entonces, digamos que ya tenemos un pool de herramientas que es bastante extenso, donde podemos aplicar todas estas metodologías. Por ejemplo, en el análisis supervisado, si mi variable respuesta, mi target es numérico, pues entonces yo puedo aplicar una regresión. Si la variable de respuesta es categórica o cualitativa, yo puedo generar un proceso de clasificación, ¿sí? Obviamente para eso necesitamos datos de entrenamiento y buenos datos que nos permitan pues entrenar muy bien el modelo y que esos resultados sean confiables. Por ejemplo, si queremos implementar un algoritmo de Machine Learning, pues necesitamos esos datos de entrenamiento, entra el algoritmo, el modelo y un proceso de validación para tener una salida muy, muy precisa, ¿sí? O acercarnos a una precisión deseable. ¿Qué más tenemos? Dentro del aprendizaje semisupervisado, combina elementos de análisis supervisado y no supervisado. Por ejemplo, en temas de clasificación, puedo combinar datos que no tengan etiqueta, o sea, no sé a qué clase pertenece, con datos pseudo clasificados o pseudo etiquetados, perdón, para poder combinarlos y entrenar mejor el modelo y que tenga una respuesta mucho más precisa. Ya en la parte de aprendizaje no supervisado tenemos los algoritmos de clustering, detección de anomalías, el análisis multivariado, es la base del aprendizaje no supervisado porque acá vamos a tener procesos de clustering o de agrupamiento con las características de los individuos y eso nos va a permitir pues generar insight de acuerdo a esos clusters que se identificaron. Y el proceso es el mismo, independiente, pues ya es que sea aprendizaje no supervisado, semisupervisado y supervisado, en el sentido que en el supervisado, pues necesitamos que los datos estén etiquetados, ¿sí? Para tener el modelo. En el semi combinamos datos etiquetados y no etiquetados. Y en el no supervisado, los datos no etiquetados. Esas etiquetas las genera el proceso o el algoritmo de clustering. Y aquí les voy a mostrar algo de lo que, digamos, he venido trabajando últimamente. Por ejemplo, vamos a ver si... Listo. Ahí ven mi pantalla. Por ejemplo, acá es una aplicación con datos de cáncer, ¿sí? Con arrays, ¿sí? Entonces, bueno, mire que tenemos un dataset de 179 individuos y 12.534 características. Es decir que si yo quisiera trabajar esto como modelo estadístico, ya no podría porque dentro de la estadística, al menos para hacer análisis no supervisado, el número de filas debe ser mayor al número de columnas, ¿sí? Sin embargo, mire el potencial de las herramientas de inteligencia artificial, obviamente transitando por un proceso de análisis exploratorio, que es entender los datos, identificación de datos faltantes, identificación de outliers, ¿sí? Hacer todo el proceso de analítica descriptiva, mire herramientas como el Bossplot
o diagrama de cajas que es tan interesante para identificar, por ejemplo, estos son clases de cáncer, ¿sí? Y esto es una característica, entonces uno mira en que en diferentes clases están cambiando, es decir, que hay diferencias en la variable, ¿sí? Mirar su distribución de frecuencias. Mire que estoy utilizando herramientas clásicas estadísticas solo para describir los datos. Mirar cómo se está relacionando esas características en las diferentes clases de una manera simultánea, ¿sí? Para ver si están generando agrupaciones, ¿sí? Uno esperaría que si se generan agrupaciones, esta nube de puntos se van separando. Y mire el tan famoso ACP, que mucha gente la usa en, ya sea en Machine Learning o Deep Learning, antes de incorporarlo a una red, pero utilizan un ACP clásico, ¿sí? Cuando puede ser que no necesite un ACP clásico, sino un ACP no lineal, ¿sí? Porque recuerden que para los que han trabajado con componentes principales, el supuesto es que las relaciones que hay dentro de las características son lineales. No necesariamente tiene que ser así. Entonces, eso nos lo da ser conscientes con el proceso de analítica que estamos haciendo. Podemos seleccionar un número óptimo de componentes sin perder generalidad. Es decir, yo puedo trabajar con 100 componentes en lugar de trabajar con 12.000 columnas, ¿sí? Entonces miren que esto me va a permitir reducir el problema. Por eso se llama método de reducción de dimensionalidad. Y ya empezar a trabajar la parte de análisis no supervisado para hacer clasificación. Voy a mostrarles algo aquí. También importancia de las características. ¿Cuáles son las características que en mi proceso de modelación, en este caso de un modelo de Machine Learning, están generando mayor impacto en la respuesta, ya sea para clasificación o regresión? Empiezo a evaluar los diferentes modelos, de tal manera identificar los clústeres si están generando clúster en esos individuos, ¿sí? Miren acá. En teoría no habría separabilidad, pero puede ser que este grupo puede ser diferente a los demás, ¿sí? Empezar a entender los datos, ¿sí? Esto es analítica exploratoria. Y ya para meterme con modelos mucho más complejos, un modelo de learning, pues podemos empezar con un modelo básico que es el perceptrón multicapa para clasificación multiclase, ¿sí? Entonces, claro, ahorita con Python, con librerías como scikit-learn, para mí es muy fácil implementarlo en una línea. El tema es entender qué hay en esa línea de código, ¿sí? Y por eso es importante, digamos, la propuesta que ustedes hacen como universidad, como institución educativa, con los programas que quieren sacar de ciencia de datos, la segunda especialidad de estadística, con los programas de informática, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo ese cúmulo de conocimiento, la experiencia de los profesores, de los estudiantes, nos va a permitir de alguna manera entender apropiadamente estos métodos y no solo ser usuario. ¿Por qué? Porque yo esto le puedo pasar un prompt a DeepSeek y él automáticamente me genera el código en Python, ¿sí? O a ChatGPT. O no caer en esto, en el auto machine learning. Es decir, que ya entreno el modelo, lo testeo de una manera muy automática hasta el punto que me selecciona el mejor modelo, ¿sí? Es decir, me va a decir, vea, el mejor modelo es, vamos a ver por acá, miren, mejor modelo, ¿sí? Es un modelo ensamble ponderado, ya. O sea, yo le entro una sintaxis y él internamente empieza a correr muchos modelos, ¿sí? Hasta que me encuentre el mejor modelo, con las diferentes combinaciones de parámetros pues, que esté trabajando ese modelo. Y eso nos permite obtener unas precisiones incluso altas. ¿Cuál es el problema? Que no entendemos el modelo, ¿sí? La pregunta y el reto aquí, chicos y chicas, es entender bien el modelo. ¿Listo? Entonces, esto era más o menos, no sé, profe Geraldine, cómo estoy de tiempo. Ya tengo 40 minutos. Yo creo que unos 5 minutos más como para Ah, terminar. sí, como para cerrar, chicos, y agradeciendo la invitación a la UPU,
que todas estas dinámicas de posgrados asociados a la ciencia de datos son muy importantes, porque esto nos va a permitir cerrar la brecha del conocimiento y entender qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque mire que acá incluso podemos hacer un, un, un ejemplo en vivo y yo le puedo decir a esta que ya ahorita está de moda, que la sacó China, es que Chat actúa como un experto. Ah, espere que tengo que autenticarme que no se hable. Ciencia de datos y hacer un modelo y necesito hacer un modelo de clasificación de Machine Learning. Con las expresiones, miren, matemáticas y un ejemplo en Python. Entonces, fácilmente con un pro, que incluso ese pro lo podemos mejorar y podemos obtener mejores resultados sobre la respuesta de esta herramienta, tenemos acceso a un modelo. O sea, aquí el reto y la importancia de la universidad es cómo podemos cerrar esa brecha de conocimiento para entender el modelo e implementarlo, incluso desarrollar, hacer mejoras sobre los modelos. Bueno, vamos a ver que si no me deje quedar mal, está lento. Ah, aquí. Vamos a ver otra vez. Ah, quería mostrarles esta porque esta es gratis. Entonces podemos usar ChatGPT. Esta es de paga. Que, por ejemplo, acá. Entonces acá nos va un modelo clásico, la regresión logística. ¿Sí? Y mire, nos da todos los elementos teóricos, ¿sí? Pero también nos da el código en Python. Ya, bueno, no quiero trabajar en Python, quiero trabajar en R. Deme el código en R. ¿Sí? Genera un conjunto de datos sintéticos para hacer las pruebas, miren, entrenar los modelos y evaluar los modelos. Entonces, antes, para hacer esto, tocaba que estudiar bastante. ¿Sí? Tocaba que estudiar la sintaxis de Python, tocaba que estudiar los métodos de Machine Learning. Ahora no, miren, con un solo prompt yo tengo acceso a una documentación que antes me podía costar mucho más tiempo de implementar. ¿Sí? Entonces, la idea, chicos, y el mensaje es, este tipo de programas que ofrece la UPU nos permite cerrar la brecha y no quedarnos solo en el uso de la IA para X o Y propósito, sino hacerlo de una manera responsable y consciente y con toda la propiedad del asunto porque van a tener el conocimiento. Y con esto quería terminar, profe Geraldo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Johan Ospina, por acompañarnos en esta noche. Y antes de pasar a las preguntas, más bien vamos a pedir que si tienen dudas o consultas puedan ir escribiendo en el chat mientras la profesora Lisette Huanca va a tener unas palabras. Muy buenas noches con todos. Es un gusto para mí estar en esta sala escuchando al profesor Johan Ospina. Un saludo, profesor Johan. Después de algunos meses que nos vemos, un gusto poder saludarlo por este medio. El profesor Johan Ospina es docente de la segunda especialidad en estadística aplicada para la investigación y también en la maestría en ingeniería de sistemas con mención en dirección y gestión de tecnologías de información, ¿no? Aplicando todos sus conocimientos de inteligencia artificial en estos dos programas. Y es lo que a continuación quisiera presentar, ¿no? En primer lugar, vamos a presentar el programa de estadística aplicada para la investigación. Entonces, ¿me confirman, por favor, si ven mi pantalla? ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Este es un programa en modalidad a distancia
es un programa en modalidad a distancia. Al ser una segunda especialidad, esto significa que los estudiantes que quieran estudiar, postular a este programa, deben ya contar con un título profesional registrado en la SUNEDU, ¿ya? Y si son del extranjero, pues igual un título profesional que luego vamos a tener que homologar aquí en el Perú, ¿no? Con el trámite correspondiente. Esta segunda especialidad cuenta con 2 semestres, se realiza en 2 semestres de 16 semanas cada semestre. Vamos a avanzar aquí. Aquí están los cursos o las asignaturas que corresponden a cada ciclo. Tenemos en el ciclo 1 y en el ciclo 2 los cursos que ustedes ven ahí. Y también tenemos, a ver un momentito, los docentes, tanto nacionales como internacionales, ahí como que las banderitas no nos ayudan, pero ustedes se habrán dado cuenta o habrán visto que el profesor Ospina es un profesor que se conecta desde Cali, Colombia, ¿no? Lo mismo el profesor José Cabrera también se conecta desde Cali, Colombia. Y tenemos profesores de Chile como también nacionales, todos expertos y especialistas en estadística basado también aplicado a la investigación. Este programa es en modalidad a distancia, eso significa que es 100% virtual, con un porcentaje de horas o clases sincrónicas y otro porcentaje de horas de aprendizaje asincrónico. Tiene los 40 créditos que la SUNEDU exige como requisito para hacer un programa reconocido. Está registrado en SUNEDU, así que el diploma que ustedes reciben es completamente oficial y legal y aceptado en el Perú. El cronograma académico, las inscripciones están abiertas hasta el 21 de febrero. Hay una matrícula del 27 al 28 de febrero y las clases inician el 2 de marzo. Así que estamos prontos para iniciar con este programa. Estadística aplicada para la investigación. Y también vamos a presentar el programa de la Maestría en Ingeniería de Sistemas. Ahorita lo vamos a poner. Este programa ya otorga pues un grado académico, ¿no? Es una maestría, otorga el grado de maestro, también es en modalidad a distancia, tiene la mención de Dirección y Gestión de Tecnologías de Información, ¿no? Este programa cuenta con 3 ciclos. Ahorita les vamos a mostrar. Aquí está el plan académico. Son 3 ciclos, también de 16 semanas cada semestre. Eso significa que en un año y aproximadamente 3 meses, un año y 3 meses, tú estás completando todos los estudios de la maestría. Y bueno, posterior a ello hay que hacer el trabajo de investigación que otorga el grado académico, ¿no? Igual en la segunda especialidad también hay que hacer un trabajo de investigación para obtener el título de especialista en estadística aplicada para investigación, ¿ok? También es un programa en modalidad a distancia con clases de sesiones sincrónicas y con aprendizaje en horas asincrónicas. Este programa cuenta con los 48 créditos que también la SUNEDU nos exige. Y aquí tenemos el cronograma. Hay inscripciones hasta el 28 de febrero. La matrícula va a ser el 5 de marzo y el inicio de clases el 9 de marzo. Estamos iniciando clases de la maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de Información. Bueno, estos son los programas que se alinean al tema que nuestro querido profesor Ospina presentó esta noche relacionado a
la inteligencia artificial y todo lo que conlleva los temas que tienen que ver con la aplicación de la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda o quieren ya contactar con un asesor comercial, ahorita van a poner toda esa información en el chat. Estemos atentos para recibir esa información. Muchísimas gracias, Magíster Lizeth Huanca. En verdad es un gusto contar con su apoyo también en la presentación justamente de estos dos programas que estamos lanzando. Y sí, justamente todo el que tenga alguna duda o una consulta, queremos compartir el número de nuestro asesor comercial, quien estará dispuesto a poder contestar todas sus dudas, consultas sobre costos, etcétera, etcétera, etcétera. Él les va a compartir. Ahí lo estoy compartiendo. Y en unos momentos vamos a compartir también el formulario para que puedan ustedes llenar sus datos y puedan recibir su certificado gratuito por el masterclass que hemos tenido el día de hoy. Déjeme un momentito para compartir el link y de paso, a ver, déjeme por aquí. Lo estoy compartiendo en el chat. Y vamos a pedirle a Benito, por favor, si puede hacer un contador de 5 minutos y estaríamos quedando despedidos para que puedan llenar el formulario antes de poder cerrar la sala. Agradecidos por su presencia en este masterclass. Ahí justo hay una pregunta en el chat. Solo Ok, con el para bachiller. las maestrías es solo con el grado de bachiller, pero debe estar registrado en SUNEDU. O sea, nosotros solicitamos la constancia que SUNEDU emite. Hasta hace algunas semanas eso era un trámite completamente gratis. Ahora la SUNEDU le ha puesto un costo y todo un procedimiento y ya la único que lo puede hacer es el interesado, o sea, el ingeniero que quiere obtener su grado de bachiller que está registrado en SUNEDU, tiene que hacer el trámite. Muy bien, excelente. Ok, ok, vamos a enviar nuevamente el link del formulario en el chat. Un momentito. Ya, ahí está. Hay una pregunta sobre si tenemos maestría en ciencia de datos. Bueno, vamos dando un poquito la noticia. No tenemos una maestría, pero lo que sí estamos en los últimos de aspectos de su preparación es de una segunda especialidad en ciencia de datos. Las segundas especialidades son transversales a varias carreras. Me faltó indicar eso quizás en la especialidad de estadística, ¿no? No es exclusivamente para ingenieros. Esa segunda especialidad es transversal a muchas profesiones, porque recuerden que es estadística aplicada para investigación. Por eso es que es transversal a muchas yo diría todas las carreras, porque hemos tenido estudiantes de todas las carreras, de todas las áreas de competencia, psicólogos, médicos, educadores, contadores, como también ingenieros, pero todos ellos con el común denominador que les gusta investigar y quieren ya convertirse en los expertos en estadística para completar sus investigaciones. En el tema de ciencia de datos es lo mismo. Entonces, en el siguiente convocatoria, que es a partir del mes de agosto, ya estará disponible esta segunda especialidad en ciencia de datos, como segunda especialidad, no como maestría. Aquí hay otra pregunta. Dice, en mi caso, estoy terminando la carrera de estadística, solo me falta mi bachiller, me lo entregan en 6 meses. Estaría habilitado como para la siguiente convocatoria del 2025-2, si no me equivoco. Ajá. Sí, los segundas especialidades, el requisito que pone la SUNEDU, no la universidad, es que deben ser titulados, no solamente con el bachiller. El bachiller es un grado académico, pero si tú estudiaste psicología y quieres tu título profesional, ese título es de psicólogo. Si tú estudiaste contabilidad y quieres tu título profesional, el título es contador público. Entonces, ese título es el que se necesita como requisito
que esté registrado en SUNEDU para poder inscribirse a una segunda especialidad. Cambio, los grados académicos son bachiller. Si tú tienes el bachiller registrado en SUNEDU, sí puedes llevar una maestría, más no una segunda especialidad. Hay otra pregunta aquí. Dice, en caso que tenga mi título como licenciada en educación en idiomas modernos, pero tengo conocimientos sobre análisis de datos, ¿podría aplicar? Por supuesto que sí. Sí, sí puede aplicar. Solo mencionar que para el acceso a la segunda especialidad de estadística, el proceso de admisión cuenta con un examen de conocimientos en estadística básica y una entrevista, ¿ya? Igual va a ser para ciencia de datos. El examen es sobre algunos temas de matemática y álgebra que deben conocer para poder, o sea, son conocimientos básicos para poder iniciar y desarrollar la segunda especialidad de forma correcta, porque el programa no enseña estadística desde cero. No, ahí ustedes ya deben tener una base en estadística para poder continuar con los estudios en la segunda especialidad. Por eso existe un examen de admisión o de conocimientos de estadística básica. Cuando tú te inscribes, pagas tu inscripción, se te entrega un balotario con preguntas demo tipo que vienen en el examen de conocimientos. ¿Ok? Muy bien, otra pregunta más en el chat. Dice, ¿para la especialidad de ciencia de datos es necesario contar con una carrera de ingeniería? No, no necesariamente, pero sí debes conocer matemática básica, algo de álgebra, y vamos a ir compartiendo oportunamente esa información. Así es. Y dice por aquí, soy titulado técnico en desarrollo de sistemas de información. ¿Aplico? Cuando dices titulado técnico, entiendo que no has terminado una carrera profesional. La segunda especialidad es para los que han obtenido un título profesional, es decir, una carrera de 5 años y que está registrado como título profesional en SUNEDU. Bien, aquí están agradeciendo por la información. Voy a compartir nuevamente el formulario en el chat. Y vamos a dar un par de minutos más como para que todos puedan registrarse y puedan recibir a sus correos el certificado por el masterclass dado el día de hoy. Vamos a también tener un masterclass de justamente para la carrera de Ingeniería de Sistemas, para la maestría en Ingeniería de Sistemas, y los vamos a estar invitando, así como les han llegado los mensajes a sus WhatsApp respectivos, para que puedan participar también de este masterclass que se realizará el 18 de febrero. Muy bien, ahora sí quedamos todos despedidos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche, en esta masterclass. Quedamos despedidos.